En un pequeño pueblo del estado de Jalisco vivía una mujer llamada Carmen, de 45 años, junto a su esposo, don Rogelio, un hombre estricto y muy respetado en la comunidad por ser el dueño del aserradero más grande de la región. Desde fuera todos pensaban que Carmen lo tenía todo, una casa enorme, comodidades, estabilidad, pero dentro de esas gruesas paredes de madera, la historia era otra. Don Rogelio era un hombre controlador, vigilaba cada paso de Carmen, a dónde iba, qué se ponía, con quién hablaba. Carmen, que alguna vez fue alegre y llena de vida, ahora solo era una sombra de lo que fue, apagada por años de sumisión. Su única luz en medio de tanta oscuridad era su hijo Ángel, de 22 años, que estudiaba en la universidad en Guadalajara. Cada vez que Ángel regresaba a casa, Carmen sentía que volvía a respirar. Pero todo cambió el día que Ángel llegó acompañado de su nueva novia, Valeria. Una joven bella, encantadora, pero con una mirada que le erizó la piel a Carmen. No era la mirada inocente de una nuera, había algo más, algo perturbador. Desde ese día Carmen comenzó a notar detalles extraños. Don Rogelio empezó a cuidar su aspecto, salía sin explicación y cuando Valeria estaba cerca, su comportamiento cambiaba drásticamente. Había en él una inquietud, una energía que Carmen no conocía. Su corazón empezó a gritarle que algo andaba mal. Una noche, Carmen escuchó voces saliendo del viejo almacén detrás del jardín. Se acercó con cautela. No eran voces de enojo, eran susurros cargados de deseo. Y entonces lo supo. Don Rogelio, su esposo, estaba teniendo una aventura con la novia de su propio hijo. El mundo de Carmen se desmoronó. Pero ella no era una mujer débil. Dentro de ella nació un plan, uno frío, meticuloso y lleno de venganza. Después de aquella noche maldita, Carmen dejó de ser la mujer sumisa y callada que todos conocían. No lloró, no gritó, se quedó en silencio. Pero ese silencio ocultaba una tormenta que poco a poco comenzaba a formarse. Carmen empezó a observar cada movimiento de Valeria. La joven no mostraba ni una pizca de culpa. Al contrario, su mirada hacia Carmen era retadora, casi burlona. Carmen lo entendió todo. Valeria no era una inocente más, era astuta, calculadora y peligrosa. Pero Carmen no se quedaría atrás. Se acercó a Valeria con una dulzura fingida, la invitaba al mercado, cocinaban juntas e incluso le contaba anécdotas de juventud sobre don Rogelio, como si fuera una amiga más. Valeria jamás sospechó que estaba cayendo lentamente en la trampa de Carmen, una trampa tejida con paciencia, rabia y sed de venganza. Mientras tanto, don Rogelio se hundía más en su propia fantasía. Creía tener el control. Su esposa en silencio, su amante joven y bella rendida a sus pies. Pero lo que no sabía... Ángel empezó a notar que algo había cambiado en la casa de Guanajuato. El ambiente se volvió denso. Las miradas entre su madre y Valeria eran rápidas, pero cargadas de algo que él no podía comprender. Pero Ángel era joven, ingenuo. Confiaba en su madre, confiaba en Valeria. Jamás imaginó que esas dos mujeres que amaba estaban jugando una partida peligrosa. Y él era el premio. Un día, Carmen fue a ver al abogado licenciado Ramírez, viejo amigo de la familia. No fue a llorar, fue a prepararse. «Necesito proteger a mi hijo del hombre que todavía llama papá», dijo con voz firme, sin un ápice de emoción. Ramírez entendió. Carmen no hablaba como una madre dolida, hablaba como una estratega lista para actuar. Mientras tanto, Valeria empezó a notar el cambio. Carmen ya no era amable, sus palabras llevaban filo, sus miradas eran cuchillas. Valeria se sintió amenazada. Intentó aferrarse a don Rogelio, exigirle seguridad. Pero él, como todos los hombres que juegan con fuego, empezó a cansarse. Valeria temblaba. Había apostado todo y podía perderlo todo. Solo que ahora comprendía que Carmen no era una víctima. Carmen era la jugadora maestra. El día del cumpleaños de Ángel, Carmen organizó una cena íntima. Estaban todos, incluso don Rogelio y Valeria. Pero el regalo de cumpleaños no era un pastel, era la verdad. A mitad de la comida, Carmen encendió un pequeño altavoz escondido bajo la mesa. La voz de Rogelio y Valeria se escuchó con claridad, una conversación grabada en la oscuridad. Ángel se quedó helado. El silencio se apoderó de la habitación. Valeria palideció. Rogelio gritó, furioso, pero ya no había excusas. Carmen los miró sin rabia, solo con esa mirada helada de quien ha ganado una guerra que nunca anunció. Después de aquella fiesta de cumpleaños, Ángel quedó en estado de shock. No podía creer que Valeria, la mujer que juró amarlo para siempre, lo hubiera traicionado de una forma tan cruel. Pero lo peor no era eso.
También tuvo que aceptar que su propio padre biológico, a quien siempre admiró, fue el verdadero responsable de la destrucción de su familia. Carmen, aunque había ganado, no celebró. Mantuvo la calma. Pasaba más tiempo con Ángel, ayudándolo a sanar. La verdad duele, hijo, pero es mejor conocerla a tiempo que vivir toda una vida engañado, le decía, acariciándole el cabello como cuando era niño. Valeria, por su parte, fue abandonada por don Rogelio. El viejo temía que saliera más a la luz y cortó todo lazo con ella. Sin dinero ni apoyo, Valeria regresó a buscar a Ángel, aferrándose a lo poco que le quedaba. Una noche lluviosa se paró frente a su puerta, empapada. «Dame una oportunidad para explicarte», sollozó. Pero Ángel solo la miró, sin amor, solo decepción. «Tú no me amabas. Amabas lo que pensabas que yo podía darte», y cerró la puerta. Esta vez, para siempre. ¿Y don Rogelio? Pensaba que era intocable. Pero Carmen silenciosamente ya había presentado cargos ante el tribunal. Documentos, pruebas, todo lo que demostraba cómo manipuló la empresa familiar salió a la luz. En menos de 3 meses fue suspendido y citado por la corte. Carmen no rió, no celebró. Solo observó desde lejos cómo el imperio de aquel hombre que destruyó su hogar se venía abajo, y en sus ojos solo había paz. Han pasado 3 años desde aquella noche lluviosa. Ángel ya no es el joven ingenuo que fue traicionado. Ahora es un hombre fuerte, reservado y maduro. Bajo la guía de su madre Carmen, asumió el control del negocio familiar y lo hizo prosperar, no con trampas, sino con honestidad y corazón. Don Rogelio sigue cumpliendo su condena. Sus días de gloria quedaron atrás. Nadie lo llama ya señor presidente. Solo los periódicos viejos recuerdan la caída de su imperio construido sobre mentiras. Y Valeria, tras ser rechazada por Ángel, cayó en una profunda depresión. Creyó que su belleza y astucia le darían todo, pero al final se quedó sola, sin amigos, sin amor, sin nombre. Una tarde tranquila en Guadalajara, Ángel caminaba por el viejo barrio cuando vio a una niña jugando con un perrito. Su risa le recordó al niño que él fue alguna vez, uno que aún creía que el mundo era justo. Entonces la vio a ella, la mujer que acompañaba a la niña. Era Valeria. Sus miradas se cruzaron. Ella sintió en silencio, como pidiendo perdón sin palabras. Ángel solo le sonrió levemente y siguió su camino. Ya no guardaba rencor. El dolor de antes ahora era solo una cicatriz más en su historia de vida. Y Carmen, la mujer que lo perdió todo y lo reconstruyó, ahora vive tranquila en una casita con vista al lago de Chapala. Cada mañana prepara café, lee un libro y de vez en cuando mira al cielo y sonríe, porque al final la justicia llegó. Y los traidores, por más que huyan, jamás escapan del precio de su traición. Una mañana de junio en Chapala, Carmen regaba sus plantas en el pequeño jardín frente a su casa cuando un cartero le entregó una carta en mano. El sobre era color crema, sin remitente. Su intuición le dijo de inmediato, esta carta no era común. Se sentó en la mecedora del porche y la abrió. Reconoció la caligrafía al instante. Era de Rogelio. En la carta, Rogelio no pedía perdón. Describía su vida en prisión, noches de insomnio, los ecos de la culpa y la imagen de Carmen que no lo dejaba en paz. Decía que solo al perderlo todo entendió lo que realmente había destruido. Escribió, Carmen, no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que lo único que realmente lamento no es haber perdido el poder, sino haberte perdido a ti. Carmen cerró la carta con manos temblorosas. Una lágrima rodó por su mejilla, no de dolor, sino de liberación. Algo dentro de ella, por fin terminó. Por la tarde, Ángel regresó a casa y encontró a su madre pensativa, sentada junto a la ventana. Ella le entregó la carta sin decir una palabra. Él la leyó en silencio, asintió con calma. No había rabia, no había reproches, solo un suspiro largo. Mamá, creo que a veces la justicia no llega con estruendo, sino en el silencio de un arrepentido, dijo Ángel. Carmen sonrió. Así es, no todas las guerras deben terminar en fuego. Algunas terminan con una verdad que por fin se acepta. Y eso es suficiente. Cuando cayó la noche sobre Chapala, Carmen encendió una pequeña vela en su capilla. No pidió que él regresara, no buscó venganza. Solo deseó poder soltar, en paz. 3 años después de la última carta de Rogelio, la vida en Chapala volvió a su tranquilidad habitual. Carmen ahora pasaba la mayoría de sus días cuidando su jardín, donde cultivaba margaritas y lavanda, flores que, curiosamente, le gustaban mucho a su ex esposo. Ángel también cambió.
Tras todo lo ocurrido, dejó su trabajo aburrido de contador y se convirtió en profesor de filosofía en la preparatoria del pueblo. Siempre iniciaba sus clases con la misma pregunta: ¿qué es la justicia? Y de verdad la entendemos. Un día, mientras limpiaba el ático, Carmen encontró una vieja caja de madera que había olvidado. Dentro había fotos de su juventud con Rogelio, momentos congelados antes de que el amor se rompiera. Se quedó mirando una foto en particular, ambos parados bajo el árbol de zapote frente a la antigua iglesia de Guadalajara. Los ojos de Rogelio en esa imagen eran los de un hombre que alguna vez le dio paz. Llevó la foto a la sala y la colocó en un pequeño marco. No lo hizo por nostalgia, sino porque al fin había aprendido a conservar los recuerdos, sin dejar que la arrastraran de nuevo al dolor. Ese año, durante el Día de Muertos, Carmen puso la foto sobre su altar casero. A su lado una vela aromática, un caballito de tequila y un ramo de cempasúchil brillante. Ángel la observó en silencio. No dijo nada, solo asintió. «Ya lo vi, mamá», dijo. «Lo perdonaste». Carmen no respondió, solo sonrió. Una sonrisa suave como el viento que acaricia las flores caídas al final del otoño. 4 años después de que todo parecía haberse calmado, una nueva tormenta se desató sobre la familia Valenzuela. Miguel, el hermano menor de Carmen, regresó inesperadamente a Chapala después de años viviendo lejos, pero esta vez no traía solo recuerdos dulces, sino un secreto oscuro capaz de destruir toda la paz que la familia había logrado construir. Miguel llegó una noche de lluvia torrencial, cuando el cielo parecía querer desgarrar el alma de todos. Entró en la casa con una mirada fría y llena de intenciones ocultas. Carmen sintió de inmediato que algo no estaba bien, pero nunca imaginó que su propio hermano sería la causa de esta ola devastadora. Una noche, Miguel reveló una verdad que había estado oculta durante años. Rogelio nunca se fue por voluntad propia, sino que fue obligado por enemigos misteriosos en Guadalajara. Además, confesó que una parte importante de las propiedades familiares seguía en manos de otros, y esa era la llave para descubrir todos los secretos que aún permanecían. Carmen y Ángel quedaron en shock. Se dieron cuenta de que la verdadera batalla nunca había terminado. Pero esta vez tenían que unirse, no solo para proteger lo que quedaba, sino para vengarse de quienes les habían traicionado. Chapala se volvió más oscura que nunca. Aquellas personas que creían haber dejado el pasado atrás, ahora se veían atrapadas en un torbellino de conspiraciones y traiciones. Esto apenas comenzaba. Después de tantos eventos que pusieron a la familia Valenzuela al borde del abismo, parecía que finalmente habían superado todos los peligros. Pero cuando todo comenzaba a estabilizarse, una nueva tragedia los golpeó, sumiéndolos en el caos. Lola, la hermana mayor de Carmen, una mujer fuerte y astuta, fue secuestrada repentinamente en la ciudad de Guadalajara. La familia cayó en la desesperación, sin saber quién estaba detrás de este acto, ni cuáles eran sus verdaderas intenciones. La noticia se esparció rápidamente por toda la ciudad, y el miedo se apoderó de todos, porque este secuestro no era un crimen común, sino un mensaje oscuro dirigido directamente a los Valenzuela. Carmen y Ángel no podían quedarse de brazos cruzados. Inmediatamente comenzaron a investigar, siguiendo pistas frágiles que los llevaron poco a poco hacia una verdad aterradora. El secuestro estaba vinculado con enemigos antiguos que querían destruir a la familia desde adentro. La tensión aumentó cuando descubrieron que Lola estaba retenida en un lugar secreto en las afueras de Guadalajara, y el tiempo se estaba agotando. Carmen sintió que debía tomar una decisión arriesgada para salvar a su querida hermana, sin importar los peligros que enfrentara. La historia se entrelaza con escenas de acción intensa y momentos de profunda angustia, creando una batalla no solo por sobrevivir, sino por proteger a la familia, el honor y el futuro de sus seres queridos. La ciudad de Monterrey brillaba con luces nocturnas, pero en esa oscuridad se acercaba un enfrentamiento inevitable. Carmen y Ángel, tras días de búsqueda incansable, finalmente localizaron el lugar donde mantenían a Lola, una casa abandonada, oculta en las frías y solitarias afueras de la ciudad. La débil luz de la luna proyectaba largas sombras sombrías, intensificando la tensión que oprimía sus corazones. Carmen sabía que esta no sería una simple misión de rescate, sino una batalla por sus vidas contra enemigos despiadados.
Cada paso que daban hacia la casa hacía que sus corazones latieran con más fuerza. Adentro, Lola estaba atada y agotada, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Sabía que su familia venía por ella, y esa esperanza era la única fuerza que la mantenía firme. Cuando Carmen y Ángel irrumpieron, comenzó un intenso enfrentamiento. Los secuestradores no estaban dispuestos a dejarlos escapar fácilmente. Todo sucedió rápido. Golpes, adrenalina y cansancio llenaron el ambiente. Pero con amor y perseverancia, Carmen y Ángel lograron liberar a Lola, desbaratando la oscura conspiración que amenazaba a su familia. Tras la batalla, los tres quedaron de pie entre los escombros, sintiendo profundamente el valor de la unión y la confianza familiar. Sabían que, aunque aún les esperaran desafíos, mientras estuvieran juntos, nunca serían derrotados. En una tarde calurosa de Guadalajara en 2019, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de rojo, Eduardo recibió una llamada inesperada de un desconocido. La voz fría al otro lado del teléfono reveló un oscuro secreto del pasado, una traición profunda de su mejor amigo, Alejandro, que jamás habría imaginado. Eduardo se quedó en silencio en su pequeña habitación. Cada palabra era como un puñal clavándose en su corazón. Alejandro, en quien había confiado ciegamente, lo había vendido a sus enemigos solo por un beneficio personal. Todos los recuerdos de amistad, las luchas compartidas, se rompían en pedazos en la mente de Eduardo. Ese dolor lo impulsó a no dejar que la historia terminara así. Comenzó a planear su venganza, no por odio ciego, sino para reclamar justicia para él y sus seres queridos. Cada paso estaba cuidadosamente calculado, sin dar oportunidad a sus enemigos de escapar. Sin embargo, el camino de la venganza no era fácil. Alejandro no era un oponente sencillo. Conocía las debilidades de Eduardo y siempre estaba un paso adelante. Los enfrentamientos entre ellos se volvían cada vez más tensos y peligrosos. Pero Eduardo no estaba solo. Contaba con su familia y amigos leales, quienes siempre confiaban en él y estaban dispuestos a luchar a su lado hasta el final. Ese amor y apoyo eran la fuerza que le permitían superar las pruebas más duras. A medida que todo salía a la luz, Eduardo descubrió que Alejandro no era el único detrás de las conspiraciones oscuras. Una fuerza más poderosa y peligrosa movía los hilos desde las sombras, amenazando la vida de Eduardo y de quienes amaba. La lucha por la verdad y la justicia apenas comenzaba, y Eduardo sabía que debía ser más fuerte que nunca para protegerlo todo.